Sin duda, ejecutar la auditoría es una fase de las más importantes, ¿no? Por cuanto permite aplicar los programas, aplicar los procedimientos, aplicar las técnicas y todo para obtener la evidencia, como siempre se ha dicho, suficiente, competente, relevante. Y en ese contexto se pueden encontrar también los denominados hallazgos de auditoría, ¿no? Y curiosamente, algunos colegas auditores solamente hablan de los hallazgos negativos, ¿no? Pero los hallazgos pueden ser también positivos, ¿no? Y en tanto hallazgos pueden ser positivos o negativos. Lo que pasa es que lo que es positivo quiere decir que cumple con las normas, cumple con los estándares, cumple con los criterios de auditoría, ¿no? Y entonces el ojo del auditor va a ese hallazgo de tipo negativo, ¿no? Vamos a ver un material y estaremos analizando ese aspecto. A ver, ahí. Antes de iniciar la presentación de este material, podemos agregar que, dada la coyuntura pandémica que vivimos y que todo se ha sistematizado, hoy, más que antes, resulta trascendental que el contador público se entrene mucho más en auditoría informática o auditoría de sistemas en general, porque la información del personal va a estar sistematizada, la información de la logística sistematizada, la información de tesorería sistematizada, ni qué decir, la información contable sistematizada, la información de control, de planes, programas, de procesos en general, de todo, absolutamente todo lo que hace una empresa está en ese marco sistematizado. Y entonces esta auditoría de sistemas se vuelve una alternativa de desempeño profesional, no solamente para los ingenieros de sistemas, que más bien su trabajo lo vamos a ver ahí en la instalación de un sistema, desarrollo del sistema, verificación de los resultados del sistema, ¿no? Pero el profesional contable o el profesional de otra especialidad también puede estar preparado para examinar, verificar. Por ejemplo, si deseo saber si, la de, si todo lo que compra o todo lo que hace una empresa está dentro del sistema logístico, no es necesario que yo llame al ingeniero de sistemas, ¿no? Sino más bien al auditor de sistemas, que podría ser el ingeniero de sistemas, pero que por el trabajo de la aplicación de normas contables, como las normas internacionales de información financiera, normas tributarias e incluso normas legales que entran en el marco de la logística, compras, prestaciones de servicios, entidades del Estado
o entidades privadas, el contador resulta más útil en esa parte. El auditor encuentra tres tipos de control: preventivos, de detección y correctivos. El control preventivo es la primera línea de defensa contra cualquier factor o elemento que pueda afectar los sistemas de información. Aquí el colega dice, el auditor encuentra. Esto puede pasar, digamos, en un ambiente de empresa donde se acepta el control a nivel del primer mundo, Estados Unidos, Europa, digamos, donde el control es normal, donde donde haya controles preventivos es normal, donde haya controles detectivos es normal, donde haya controles correctivos y se acepten dichos controles es normal. Pero aquí estamos en el Perú. Y en el Perú no necesariamente lo que pasa en otras partes es aceptado como tal acá. En Estados Unidos, Europa, el primer mundo, tienen una cultura de control. Aun cuando una cultura de control también conveniente. Cuando digo conveniente es que toman lo que le conviene, controlan lo que le conviene. Ayer, por ejemplo, estuve viendo un especial de, de la nueva forma de explotación, la nueva forma de esclavitud que existen, la nueva forma de esclavitud que existen. Y se hacía una crítica severa, por ejemplo, a la empresa suiza Nestlé, donde... ¿Y por qué se hacía, digamos, una crítica? La crítica no era el proceso productivo, ni al producto en sí, ni a la calidad del producto, ¿no? Sino a la manera, por ejemplo, como obtienen el chocolate, creo que era el producto, el chocolate. Y este producto lo obtienen en ciertos países africanos. Costa de Marfil me parece que era uno, y otros países por ahí cercanos, que son donde se produce y donde esta empresa Nestlé ya tiene incluso convenio con los estados africanos y con los empresarios privados de estos países, ¿no? Para obtener dichos productos al pago de la menor mano de obra. Y entonces se hace una explotación brutal a niños, mujeres, hombres, pagándoles sueldos muy pequeños, perversos, abusivos. Y encima, digamos, y no solamente cuestión de pago, sino que son esclavos. Si quieren escapar de una plantación, en algunos casos se ha determinado caso de muertes por ese hecho de querer escapar. Y el, el el periodista de la Deutsche Welle de Alemania, ¿no? eh, comenta y critica, digamos, que hicieron la consulta, digamos, a la empresa suiza Nestlé si sabían o que informen, digamos, cómo es que obtienen esa materia prima. Y nunca contestaron. Y más bien dicen que se pusieron insolentes. Y como los informes de la Deutsche Welle sale a nivel mundial, en Suiza nunca salió publicado.
en el resto de países ha salido. Y de casualidad, digamos, uno lo encuentra por ahí como información en YouTube o en otras redes. Hoy por hoy, para saber muchas cosas, las redes ayudan bastante. ¿Qué podemos deducir de eso que comento, ¿no? Que las empresas, las grandes empresas de estos de países del primer mundo que comentaba inicialmente, muchas veces lo que le interesa es el control que pasa dentro de la empresa. Ahí un buen producto, buena calidad y que salga, que se venda. No le interesa cómo llega la materia prima, si muere la gente, si es explotada la gente y nada. Esto mismo yo también había escuchado más antes de algunas empresas alemanas también, como estas empresas de zapatillas, ¿no? Eh, por ejemplo, Adidas es una empresa alemana, pero Adidas no tiene materia prima alemana, o de repente alguna parte, sino más bien en otras partes como Tailandia. Incluso tiene fábricas en Tailandia y se produce gran parte de estos productos de esta empresa que estoy mencionando en Tailandia. ¿Por qué? Por el costo de la mano obra y por la existencia del caucho en esa parte, en ese país, ¿no? Pero estas empresas se jactan ser de alta calidad, del primer mundo, de tener controles sofisticados, pero para nada les interesa la explotación que le pasa, digamos, a la gente en las plantaciones de caucho, a las, al abuso, digamos, de las pocas remuneraciones que se les paga ahí en los países del tercer mundo, ¿no? Y seguramente, como también ayer decía el periodista de Deutsche Welle, decía, eso viene pasando en cada producto que tenemos, en la computadora que estamos manejando, en las bebidas que estamos tomando, en el calzado que estamos vistiendo, en la camisa, en el pantalón que estamos. Es posible que se esté dando así una eh, explotación brutal. Y no solamente explotación, sino más bien este término de esclavitud, un nuevo tipo de esclavitud. Y la crítica está ahí. Entonces, una empresa, una empresa que se jacta de tal debe hacer, digamos, un control total, ¿no? desde el origen de las materias primas hasta que el producto sale de la empresa y se vende, tiene que ser en las mejores condiciones. ¿Mm? Bien, entonces esa era la crítica que quería comentar, ¿no? Pero bien, entonces le decía, por ejemplo, aquí en nuestro país, Perú, no hay una cultura de control. La mayoría de empresas no hacen control preventivo. La mayoría de empresas no hacen control detectivo. Y la mayoría de empresas no hacen controles correctivos. De modo que no es tan cierto que el auditor va a una empresa y encuentra estos controles. Si hay, en buena hora que lo haya. Porque la crítica que estoy haciendo es justamente por eso. Que queremos que haya estos controles. Porque estos controles ayudan a un mejor proceso productivo, a un mejor desarrollo de la empresa, a una mejor presentación de la responsabilidad social empresarial de la empresa. Le ayuda en todo, ayuda en todo.
Pero si no hay estos controles, ¿qué pasa con el trabajo del auditor? Esto también lo hemos comentado en otro momento, que eh, el auditor obviamente rápidamente se va a dar cuenta si hay o no hay estos controles. Más bien ese es su trabajo. No es que, no es que lo va a encontrar de antemano, sino que se va primero a buscar si existen. Si existen, en buena hora. Si no existen, ya tiene ahí, ya tiene hallazgos, pues estamos frente a los hallazgos ahí. Y si hablamos de hallazgos, posteriormente será a las recomendaciones que tenga que dar, ¿no? Miren lo que pasa en nuestro país. En el Estado, esto del control está normado, es decir, es ley, y no solamente una ley. Existe como 3 leyes de control, además de resoluciones de Contraloría, además de directivas de Contraloría. ¿Y ustedes creen que los alcaldes de las municipales distritales, provinciales, los gobernadores, los viceministros, ministros y todo el aparato estatal, ¿no?, cumple realmente eso? No cumple, ¿no? No cumple y no le pasa nada, ¿no? No cumple y no le pasa nada, ¿no? Acabamos de recibir esta noticia estrepitosa, ¿no?, donde un presidente que ha sido vacado, él por su lado ya estaba vacunado, él, su familia y todo un entorno social ahí, ya han sido vacunados. Y por eso se le veía pues bien orondo en sus presentaciones televisivas ahí, sin la mascarilla, sin el distanciamiento, porque ya estaba, digamos, con las defensas necesarias, si cabe el caso, ¿no? Y esa situación, estoy seguro que lo sabía la Contraloría, porque en cada entidad del Poder Ejecutivo existen entidades de control, órganos de control institucional. En el Palacio de Gobierno hay un órgano de control institucional. Y no me digan que no ha visto todo eso. Evidentemente lo sabían. Y así, digamos, muchas cosas, muchas situaciones que se han dado y, y luego se descubren por ahí como acto de corrupción. Hay muchos órganos de control institucional que lo han visto, se han percatado, incluso lo han informado, pero no ha pasado nada, ¿no? El asunto es que en términos de control debe haber estos controles y en términos de auditoría el auditor está obligado a detectar si hay o no hay estos controles y a dar las recomendaciones del caso, porque la existencia de estos controles aseguran la viabilidad de una institución, de una empresa, de un ente, ¿no? El control de detección ofrece una segunda línea de defensa contra los agentes causales que no son detectados en la fase preventiva. Además, estos activan una alerta de alguna desviación y los correctivos proceden a ejecutar una acción correctiva. Esta fase de ejecución se desarrolla en 3 procesos. Repitamos esa parte del control para un mejor entendimiento, ¿no? Por acá creo que comienza. Y correctivos. El control preventivo es la primera línea de defensa contra cualquier factor o elemento que pueda afectar los sistemas de información. El control de detección ofrece una segunda línea de defensa contra los agentes causales que no son detectados en la fase preventiva. Además,
Estos activan una alerta de alguna desviación y los correctivos proceden a ejecutar una acción correctiva. Esta fase de ejecución se desarrolla en tres procesos: evaluación del sistema de control interno, riesgo computacional y elaboración de pruebas de auditoría. Entonces, la realización de la auditoría, que la ejecución, es la auditoría propiamente dicha, ¿no? Llámese informática, llámese sistemas, llámese financiera o cualquier otro tipo de auditoría, ¿no? Es el corazón, la razón de ser de un examen. Lo que pasa antes, que es la planeación, es el ambiente de preparación. ¿Preparación para qué? Para esta parte. Y la última parte dependerá de esta parte. Cuando me refiero a la última parte, es la presentación del informe de los auditores. Un buen informe, bien sustentado, va a depender de lo que se termine aquí en la ejecución. La ejecución entonces es la madre del examen, de las pruebas que se llevan a cabo. La ejecución se desarrolla en tres procesos: evaluación del sistema de control interno. Ahí. Esta parte de la evaluación del control interno digamos que se da en dos momentos, ¿no? Antes de hacer el plan de auditoría, hay una evaluación previa del control interno. Y es justamente esa evaluación del control interno que nos va a dar elementos para conocer, para ver cómo funciona. Y cuando se ejecuta, cuando se lleva a cabo la auditoría de sistemas, previo a evaluar, por ejemplo, si funciona el sistema de logística, previo a evaluar si funciona o no funciona, si es eficiente o no es eficiente el sistema de tesorería. Hay un control ahí, hay un control de los elementos. Y a esa parte del control que se refiere aquí el colega. Evaluación del sistema de control interno, en este caso de lo que vamos a examinar. Si examinamos la implementación, ahí se hace esa evaluación. Si examinamos la eficiencia, la operatividad del sistema, ahí previo está aquí esta evaluación del control interno. Riesgo computacional y elaboración de pruebas de auditoría. Este riesgo computacional es un elemento a tener en cuenta, que pese a todo lo que uno puede hacer, se va a presentar, digamos, un cierto nivel de riesgo en el cual algo se nos puede pasar. Y sabiendo que algo que se nos puede pasar, debemos tener cuidado. El riesgo computacional es el extremar en el cuidado de llevar el examen correspondiente, en tomar todas las medidas para que de alguna manera no se nos pase nada. Y luego viene la elaboración o desarrollo de las pruebas correspondientes para determinar cómo están funcionando, ¿no?, los distintos elementos. Evaluación del sistema de control interno.
En la evaluación del sistema de control interno, se aplican los cuestionarios de control por cada actividad de riesgo definida en el alcance de la auditoría. A partir de esta información, se evalúa el riesgo computacional. Ajá, ahí, espérate, amigo, ahí. Entonces debemos tener en cuenta, dice, en la evaluación del sistema de control interno referida a la fase que estamos evaluando, ¿no? Se aplican los cuestionarios de control o cualquier otra forma, digamos, de obtener información de cómo funciona esa situación por cada actividad de riesgo que haya, ¿no? Puede haber riesgo de las personas, de los aparatos, de las situaciones que se han tomado o no se han tomado en cuenta, ¿no? Y luego, a partir de esta información, se evalúa el riesgo computacional. O sea, de acuerdo con eso se define si si es posible que haya mayores riesgos. Cuando se refiere al aspecto computacional, se refiere al sistema en sí, ¿no? Al sistema en sí. Porque el término computacional, hablamos de los aparatos, del hardware y obviamente del software, ¿no? que tiene el sistema, ¿no? Y veamos o escuchemos en todo caso, este proceso permite medir qué cosa, hay que ver qué cosa mide, porque de acuerdo con eso va a ser de gran ayuda para el trabajo de auditoría. A partir de esta información, se evalúa el riesgo computacional. Este proceso permite medir la eficiencia y eficacia de los diferentes mecanismos de control establecidos en la entidad, que deben... Bueno, esta parte siempre, este, esto en realidad es un objetivo, ¿no? Un objetivo al que se orienta la auditoría de sistemas, la eficiencia y eficacia. Por lo tanto, todo está orientado a terminar eso. Pero hay que saber qué cosa es eficiencia y qué cosa es eficacia, ¿no? Si hablamos de eficiencia, estamos hablando de cómo opera el sistema. Si está funcionando en buenas, regulares o malas condiciones. Si tiene todos o regulares o pocos recursos. Si, si todo lo que contiene el sistema, como vemos ahí, software, hardware y personal que trabaja para eso, está adecuadamente racionalizado. Eso, eso que acabo de mencionar es eficiencia. Es posible, por ejemplo, que si, si esto fuera un sistema, como un sistema logístico, estos aparatos que vemos ahí, y para que eso funcione de la mejor manera, son necesarias solamente una persona. Y encontramos 2, 4, 6, 7. Si es necesario una sola persona y encontramos 7, obviamente no es racional y por tanto no es eficiente, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta esos aspectos, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que se mide en términos de eficacia? En términos de eficacia estamos midiendo el cumplimiento, el cumplimiento, porque estos aparatos que vemos ahí, aparatos computacionales, aparatos de un sistema, aparatos, programas, software de un sistema, tienen metas que cumplir, objetivos que cumplir, una misión que cumplir. Y entonces hay que medir si se está cumpliendo cada uno de esos elementos. De los diferentes Profesor, mecanismos de control establecidos en la entidad, que deben garantizar la confiabilidad,
confidencialidad, oportunidad, integralidad y seguridad en el manejo de la información. No se preocupe, estoy haciendo una grabación para que después lo escuchen, nada más. Ah, ya, profesor, gracias. Como de los recursos informáticos. Bueno, aquí debo comentar lo siguiente, ¿no? Dice, todo lo que se viene haciendo en el marco de la ejecución debe garantizar la confiabilidad. ¿Qué cosa es confiabilidad? Tener confianza, estar seguro de que los aparatos que hemos comprado, los aparatos que hemos instalado, los aparatos donde cargamos nuestra información, nos van a ayudar, nos van a servir, son de mucha utilidad. El otro término, confidencialidad, ¿no? Es decir, que solamente determinadas personas son las que tienen total acceso a la información de tal o cual sistema. No todas las personas, porque en estos de los sistemas, mientras menor cantidad de personas haya, es mejor. Ojalá, digamos, hubiera la capacidad de que una sola persona maneje un sistema, sería mejor. Porque cuando suman las personas, es que se va rompiendo o van apareciendo los riesgos, van aumentando los riesgos, van aumentando las inseguridades. Cuando habla de oportunidad, al ejecutar la auditoría debemos ver si el sistema cumple con los tiempos en el momento necesario, en el momento oportuno para dar la información. Si no lo hace, no está cumpliendo los objetivos para los cuales fueron instalados. Integridad se refiere, digamos, a que un sistema como tal debe tener todo. ¿Cómo poder exigir a un sistema eficiencia y eficacia si no es integral? Cuando digo no es integral, quiere decir que le falta elementos o que estos no están integrados, interconectados totalmente. Y eso pasa en muchos casos. Por ejemplo, en el Estado siempre ha pasado esto con el SIAF, que comenzó poco a poco en algunas entidades, ministerios, luego gobiernos regionales, luego últimamente en gobiernos locales, ¿no? Pero ha pasado mucho tiempo e incluso hay muchos gobiernos locales, distritales de la sierra, de la selva, que no están todavía, no están en el SIAF. En el Estado también hay otro sistema, el SIGA, ¿no? Entonces, cuando se habla de integridad es que si hay un sistema, todo debe estar formando parte del sistema, ¿no? Y también se habla aquí en términos de seguridad, ¿no? Todo sistema tiene que tener un alto estándar de seguridad. Alto estándar de seguridad. Eso significa, digamos, que cualquiera que sea el sistema debe ofrecer, como acabo de indicar, un alto estándar de seguridad. Seguridad física, seguridad del hardware, seguridad de las instalaciones, seguridad de los componentes y, lógicamente, seguridad del software, de la operatividad correspondiente. Entonces, todo eso tiene que cumplirse en un sistema. Y eso es lo que verifica, digamos, el auditor de sistemas. Antes de evaluar el riesgo computacional,
Es importante determinar el tipo de software con que cuenta la organización para cumplir con los requerimientos. La selección de tipo de software a ser usado en la empresa debe estar definida en el plan estratégico, evaluando las ventajas y desventajas de cada uno y acorde a las necesidades y requerimientos de la entidad. Para que se dé todo esto, esto es en forma previa, ¿no? Por eso dice, tiene que estar definido en el plan estratégico, ¿no? O sea que un sistema, para que sea completo, integral, total, ¿no?, debe ser por política de la empresa, ¿no? Y el auditor de sistemas solamente va a verificar, incluso verificará si existe un plan estratégico. Y si en el plan estratégico se ha establecido lineamientos para el sistema, ¿no? Y sobre eso evalúa, digamos, ventajas y desventajas, etc. Estas pueden ser software elaborado por el usuario, software comercial, software compartido o regalado, software transportable, un solo usuario o multiusuario, categorización del software de aplicación por usuario, software a la medida de la oficina. Lo que está haciendo referencia ahí a los diferentes tipos de software, ¿no? Los sistemas deben ser evaluados de acuerdo con su ciclo de vida, teniendo claridad del mismo. Definición del problema y requerimientos del usuario. Aprobación, planificación y gestión del proyecto. Análisis, diseño, construcción, implantación. Riesgo computacional. Al evaluar el riesgo computacional, el auditor debe conocer los diferentes riesgos informáticos que pueden presentarse en la entidad. Un riesgo es una contingencia o proximidad de un daño o amenaza interna o externa que puede afectar la operación del sistema de control. Los riesgos pueden ser de pérdida. Estos exponen al sistema a interrupciones, inaccesibilidad y demoras en el procesamiento de la información, los cuales representan una pérdida financiera para la empresa. Riesgos de revelación de la información. Estos vulneran el sistema debido al acceso sin autorización, faltando así a los requerimientos de confidencialidad y seguridad. Y los riesgos de modificación, que hacen referencia a los cambios no autorizados en la información o componentes del sistema. Algunos de estos riesgos son: riesgo computacional, riesgos según su origen, naturaleza, incendio, inundación, terremoto. Bueno, en riesgo pues hay de todo, ¿no? Incluso el ser humano, cada trabajador, cada persona significa un riesgo, cada aparato, cada proceso, cada procedimiento, ¿no? En la medida, y más aún, digamos, que no sé, porque hay un dicho, ¿no?, que dice que no se tomaron los riesgos, ¿no? O sea, de hecho, para un sistema deben tomarse todos los riesgos. El auditor mismo tiene que tomar los riesgos de los riesgos que se podrían presentar en la ejecución de su examen. Aunque parezca algo inadecuado lo que he dicho, pero es así. Fallas de hardware, daño del computador e impresora, daño del equipo de transcripción, daño en la transmisión, fallas humanas, error de reporte, transcripción y transmisión, fallas humanas intencionales, saqueos, sabotajes, violación de la privacidad, fraude. Estos han aumentado vertiginosamente, no solamente por la pandemia, sino que por cuestiones financieras, especialmente en cuestiones financieras, en venta de información, ¿no? La información de las empresas es valiosísima, ¿no?
Y entonces se pueden dar todo este tipo de altísimos riesgos muy perjudiciales. Método de fraudes. En todo caso, me faltaba decir ahí que ¿cuál es la labor, digamos, del auditor en estos tipos de riesgos? Es identificarlos. Si existen, identificarlos. Y si no existen todavía, evitar que se den. Ese es el trabajo del auditor. Método de fraudes. Fraudes. Alteración de la información. Caballo Troya. Colocar instrucciones adicionales en un programa para que efectúe una función no autorizada. Técnica del salami. Robo de información mediante el fraude de un programa. Bombas lógicas. Diseño de un programa que busca una condición o estado específico. El programa funciona correctamente hasta que esa condición se cumple y se realiza una acción no autorizada. Escobitas. Método que consigue información dejada en el computador después de la ejecución de un trabajo. Accesos no autorizados a computadores o cualquier recurso del sistema a través del uso de passwords, códigos u otro método que suplante personal autorizado. Intercepción. Intervención de los circuitos de comunicación. El trabajo, Desfalco. el trabajo del auditor está pues en identificar estos fraudes, si que se están llevando a cabo, ¿no? O como ya dije anteriormente, si todavía no se dan, evitar que se den, mediante una serie de recomendaciones que puede dar para que se tomen en cuenta, ¿no? Desfalcos. Desfalcos. Falsedad de la información en las nóminas de pago. Cuentas incobrables. No registro de ventas. Malversar pago de clientes. Alteraciones en planillas. Falsificación de inventarios. En estos tipos de riesgos aparece el trabajo del contador, ¿no? Hay que tener mucho cuidado ahí, ¿no? A veces pasa que uno puede estar trabajando correctamente, pero algún compañera de mala fe que se ha vendido a una mafia, a una banda delincuencial, puede estar en un descuido, de nosotros puede estar haciendo estas cosas, o cualquier persona, digamos, sin que sea, digamos, por intermedio de otra, puede ser comprada por ciertas mafias nacionales, internacionales, para que desfalque, como dice acá, a una determinada empresa, al Estado. Pruebas de auditoría. El tercer proceso es la realización de pruebas de auditoría que permiten constatar la aplicación de los controles informáticos. Estas pruebas pueden ser pruebas de consentimiento. Se implementan para determinar si los controles internos operan adecuadamente y cumplen con la función para la cual fueron diseñados. Asimismo, el auditor debe verificar si los controles establecidos en realidad existen y son confiables. Estas pruebas pueden utilizar técnicas manuales de recolección de evidencia o técnicas asistidas por computador, CADs. Pruebas sustantivas. Verifican el grado de confiabilidad del SI del organismo, es decir, están orientadas a detectar la presencia o ausencia de errores o irregularidades en procesos, actividades, transacciones o controles. Se suelen obtener mediante observación, cálculos, muestreos, entrevistas, técnicas de examen analítico, revisiones y conciliaciones. Verifican asimismo la exactitud, integridad y validez de la información.
Pruebas de cumplimiento. Verifican el grado de cumplimiento de procedimientos, normas o controles de acuerdo con lo previsto y esperado en la documentación pertinente. Esto se comprueba a través de la revisión de registros, documentos y observación directa del funcionamiento específico. Proporciona evidencias de que los controles claves existen y que son aplicables efectiva y uniformemente. El auditor, luego de analizar el riesgo computacional y aplicar las pruebas y cuestionarios correspondientes, debe recolectar toda la evidencia necesaria para soportar la opinión que el auditor va formando durante el desarrollo de la auditoría. Esta evidencia debe ser relevante, fiable, suficiente y adecuada. Exacto. Repetimos esta última partecita. Toda esta parte de la prueba es interesante. Pero está aquí. El tercer proceso es la realización de pruebas de auditoría, que permiten constatar la aplicación de los controles informáticos. Estas pruebas pueden ser pruebas de consentimiento. Se implementan para determinar si los controles internos operan adecuadamente y cumplen con la función para la cual fueron diseñados. Asimismo, el auditor debe verificar si los controles establecidos en realidad existen y son confiables. Estas pruebas pueden utilizar técnicas manuales de recolección de evidencia o técnicas asistidas por computador, CAD. Pruebas sustantivas. Verifican el grado de confiabilidad del SI del organismo, es decir, están orientadas a detectar la presencia o ausencia de errores o irregularidades en procesos, actividades, transacciones o controles. Se suelen obtener mediante observación, cálculos, muestreos, entrevistas, técnicas de examen analítico, revisiones y conciliaciones. Verifican asimismo la exactitud, integridad y validez de la información. Pruebas de cumplimiento. Verifican el grado de cumplimiento de procedimientos, normas o controles de acuerdo con lo previsto y esperado en la documentación pertinente. Esto se comprueba a través de la revisión de registros, documentos y observación directa del funcionamiento específico. Proporciona evidencias de que los controles claves existen y que son aplicables efectiva y uniformemente. El auditor, luego de analizar el riesgo computacional y aplicar las pruebas y cuestionarios correspondientes, debe recolectar toda la evidencia necesaria para soportar la opinión que el auditor va formando durante el desarrollo de la auditoría. Esta evidencia debe ser relevante, fiable, suficiente y adecuada. Para soportar la opinión que el auditor va formando durante el desarrollo de la auditoría. Esta evidencia debe ser relevante, fiable, suficiente y adecuada. Nuevamente. Debe recolectar toda la evidencia necesaria para soportar la opinión que el auditor va formando durante el desarrollo de la auditoría. Esta evidencia debe ser relevante, fiable, suficiente y adecuada. La evidencia necesaria para soportar la opinión que el auditor va formando durante el desarrollo de la auditoría. Esta evidencia debe ser relevante, fiable, suficiente y adecuada. Agradecemos aquí a Auditor, red de conocimientos de auditoría y control interno. Podemos ver que aquí en la parte superior dice video 8. Podemos buscar todos los videos para tener un orden de la información que ha publicado. Eso va a depender de cada uno. De esta manera damos por terminado a esta presentación del tema de la ejecución de la auditoría a nivel teórico. La próxima clase ya entramos a la parte práctica. Gracias. Buenos días. El punto auditor.